Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Ahora nos encontramos saliendo de nuestro Airbnb. Es nuestro último día en Nápoles y vamos a conocer un McDonald's aquí en Italia. Y es que como hoy es el último día, ya casi tenemos que ir al aeropuerto. Me pareció interesante enseñarles cómo es un McDonald's aquí, porque pasamos por uno cerca siempre que vamos hacia el Airbnb. Y me pareció curioso porque además creo que venden unas particularidades que no en otras partes del mundo las tienen. Y es que no sé si lo saben y no sé si han visto mis videos anteriores para el momento en que vean este, pero aquí en Nápoles, precisamente, aquí en la ciudad de Nápoles, en Italia, nació la pizza. Entonces me llama poderosamente la atención saber si en el McDonald's venden algún producto que sea derivado o muy parecido a la pizza. Así que no se despeguen de allí porque vamos a estar descubriendo eso. Además les voy a enseñar un poco de nuestro trayecto de regreso a Portugal, porque vamos a hacer una pequeña parada por Hungría. Y es primera vez que vamos a pasar por Hungría, nunca hemos estado por allí. La escala va a ser más o menos representativa. Intentaremos salir y mostrarles lo más que podamos, pero no le prometemos nada porque no sabemos qué tan lejos esté del aeropuerto. Pero sea lo que sea que podamos mostrarle interesante, pues lo haremos en este video. Bueno, quería aprovechar de que pasé por un lado para mostrarles un poquito de los dulces que se consiguen aquí en Nápoles. Este de aquí es el más típico de Nápoles, que se los estuve grabando en un video específicamente de comida, así que si no lo han visto, vayan a verlo. Justo el McDonald's al que vamos a ir queda por esta calle que se llama Vía Toledo y está un poquito más adelante y queda en un lugar muy pero muy bonito que ya se los voy a mostrar. Bueno, mascarillas puestas porque para entrar a sitios cerrados tienes que usar mascarilla. Miren, ya estamos aquí en el McDonald's, bueno no, en donde se encuentra el McDonald's, y fíjense este lugar, miren esto, es una galería. Aquí a este tipo de lugares les llaman galería, es como un centro comercial básicamente, pero que tiene varias alas, pero normalmente no son muy grandes hacia arriba, sino que son así pequeños, ¿verdad? Y tienen tiendas así a los lados, de lado y lado. Y fíjense, el McDonald's lo tenemos justo allí. Y fíjense que dentro de la galería también dejan entrar a perros sin ningún problema. Allá va uno. Nos gusta cuando incluyen la vida de nuestros animalitos a la vida cotidiana, a las cosas que normalmente utilizamos. Tienes que higienizarte las manos antes de entrar. Bueno, aquí siempre están disponibles estas maquinitas para uno simplemente pedirlo por acá. Hasta puedes agarrar uno de estos para que te lo lleven a la mesa. Simplemente colocas el número que dice aquí en tu orden y te lo llevan. Por si se lo preguntaban, el muñequito de esta temporada de McDonald's son estos de aquí, los Trolls. Bueno, algo curioso para que ustedes vean también es la cantidad de idiomas que tiene disponible para utilizar. Miren, tienen inglés, español, francés, alemán e italiano, obviamente. Otra cosa súper particular que pueden conseguir dentro de un McDonald's es que dejen entrar a animalitos, como ustedes lo pueden ver. No sé si en sus países está disponible, pero aquí los dejan entrar. Bueno, lamentablemente no podemos comer aquí en este McDonald's porque solo están sirviendo desayuno. Y es que vinimos muy temprano, así que vamos a tener que hacerlo en otro McDonald's, seguramente en el del aeropuerto. Bueno, vamos a irnos hacia el aeropuerto entonces para continuar con nuestro trayecto hacia Portugal y ustedes nos van a acompañar en cada detalle. Bueno, así luce la calle donde está nuestro Airbnb, que ya se los voy a mostrar, por cierto, no se los había mostrado en ningún video. Fíjense que las calles aquí son bien particulares, tienen solo balconcitos todos los edificios y son calles muy estrechitas, y por aquí pasa mucha gente y además vehículos, motos, carros. De repente, si no estás pendiente, te pueden llevar por delante, y además consigues puestos de comida en todos lados. Por lo menos miren esta moto. Exacto, ¿ven? Eso es lo que les decía. Y pueden conseguir puestos como de frutería, pequeños localcitos de comida. Fíjense, aquí hay otro. Hay muchos, la verdad. Como por ejemplo yo voy pasando y ni siquiera se frena. Algo que notamos mucho en Italia es que las personas conducen muy mal. Aquí no. Muy mal. El peatón no tiene aquí prioridad para nada. Para nada. De Braga viene alguien para acá y no se lo llevan, la ambulancia tiene que llevarse. Miren, yo creo que me atrevo a decir que uno de los países que peor manejan de los que hemos visitado ha sido Italia, de todos. Bueno, llegamos al Airbnb, vamos a mostrarles un poquito la habitación antes de dejarla y nos vamos al aeropuerto. Vamos. Ya van a ver el lugar donde nos estamos hospedando. Adelante. Y este es nuestro pequeño Airbnb donde nos estamos hospedando, pero tiene algo muy cool que ya se los voy a mostrar. Esto, además de ser un cuarto, fíjense, aquí está la cama, aquí está una mesita que se pliega, aquí está el televisor, la ventana, aire acondicionado, todo, ¿no? Aquí tengo para colocar algunas cositas. Pero además de ser un cuarto fíjense esto. Miren, una cocina dentro de la habitación. Es como una mini casa de 20 metros cuadrados aproximadamente. Fíjense, tiene aquí para cocinar,
tiene aquí para lavar los platos, tiene aquí para guardar las cosas, ollas, platos, vasos, tiene aquí cafeteras, todo. Una pequeña pizarrita donde anotamos ya Venezuela aquí, no podía faltar, otras personas ya han anotado. Esto, tradúzcanlo, no sé ni qué idioma es. Si saben qué es, déjalo en los comentarios. Bueno, adiós. Nos vemos en una próxima ocasión, Nápoles. Aquí me parece que el metro es bastante económico, 1,10 € cada billete. La estación de aquí, de Nápoles, me ha parecido muy bonita. Solo tiene 2 líneas de metro, pero son bastante bonitas. Y fíjense lo bajo que hay que ir para poder tomar el metro. Es muchas escaleras. Miren el cabello de Angie. Miren, en italiano salida se escribe uscita y se dice así, uscita. Vean cuánta cantidad de escaleras hay aquí y todo lo que hay que subir para allá arriba. Actualmente se encuentra en construcción la línea del metro hacia el aeropuerto, pero ahorita no existe. Por lo que si necesitas llegar o venir del aeropuerto hacia el centro de Nápoles, te tocará agarrar este autobús que se llama Alibus. Está en unos 5 € por trayecto y tienes 90 minutos para utilizarlo con cualquiera de las líneas Alibus. Así que ya saben, solo tienen que llegar aquí a la estación central de Nápoles y a comprar ese ticket y directo al aeropuerto. Y llegamos al aeropuerto, esa es la entrada de por allí y aquí están captando a las personas la temperatura en lo que entran. Amigos, muchas cosas deliciosas nos esperan. Bueno, pedí todo lo que tenían de diferente en el McDonald's aquí en Italia, o todo lo que yo por lo menos vi diferente en el McDonald's de aquí en Italia, así que ya les voy a mostrar todo. Les muestro todo lo que compré. Esto solo lo veo o solo lo vi aquí en Italia. Fíjense esto, es como una cesta, dice Tasty Basket, pero la compré porque además de traer muchas cosas, trae algo en particular. Ok, fíjense todo lo que trae la cesta. Trae pollo, miren, trae piecitas de pollo frito, trae nuggets, los conocidos ya. El pollo, yo no sé si ustedes en sus países en el McDonald's venden pollo frito. Yo por lo menos no lo había visto que lo vendieran. Y lo más interesante de todo, lo que más me llamó la atención es esta pequeña especie de empanadita. Pero el relleno es particular porque es mozzarella, o sea, trae queso mozzarella, el que utilizan para las pizzas, y pomodoro. O sea, es una mini pizza que venden en el McDonald's de aquí de Italia. Obviamente tenía que ser porque, vamos a ver, o sea, el McDonald's de Italia tenía que tener una pizza porque es el símbolo de Italia, y más en el McDonald's este que estamos en Nápoles, la ciudad que vio nacer la pizza. Así que bueno, ya vamos a probar esto. Además de todo eso, compré, miren, esta cestica de papas fritas que le echan queso y le echan bacon, le echan tocineta. Esto sí que está disponible en otro sitio, solo que me provocó compartirla con Angie. Obviamente ya no se va a comer el bacon. A Angie le compré esto, que no sé si estén en otros países disponible también, se llama McToast. Es como una tostada con pancito así, miren, es como una tostadita, no es una panqueca, es pan con queso adentro. Miren miren el queso, miren el queso. Uy, miren. Y además compré esto que se llama McCrunchy Bread, que es, miren, un pancito así súper suavecito que no lo quiero ni sacar. Parece una nubecita, miren. Miren, es súper suavecito y vean con qué está relleno, con Nutella. Uf, esto se ve buenísimo. No sé si en sus países también esté disponible. Quiero que me vayan dejando en los comentarios qué cosas de las que les mostré están o no disponibles en sus países. Yo estoy seguro 100% que esto no. Voy a probar las papas, a ver qué tales son las papas de Italia. Está muy bueno. Es queso fundido, ¿verdad? Es queso fundido, sí. Miren, esto está muy bueno, pero esto con este palito... Ay, te iba a decir que es desesperante. No es bueno, a mí me gusta meterme mucha papa al mismo tiempo para sentir el sabor. Voy a probar el pollo, a ver qué tal está este pollito. Se ve muy rico. Vamos a ver. Se escuchó desde aquí, no sé si la cámara lo captó, pero está súper crunchy. Está crunchy, calientito. Tiene un ligerito toque picante. Está muy bueno, de verdad. Lamento por Angie que no puede comer, porque para los que no sepan, Angie es vegetariana y muchas veces me dicen, pero ¿por qué no le das a probar a tu esposa primero y tal?
Pero es que hay muchas cosas que yo como que ella no puede comer. Entonces por eso es que yo solo me van a ver a mí comiéndome el pollo porque ella no lo va a comer. ¿Ustedes cómo dejan el hueso del pollo? Yo lo que pueda comerlo. O sea, tampoco es que lo limpio mucho, pero Así que había veces que yo, por ejemplo, yo dejaba el cartílago. Me daba asco, pero hay personas que se comen todo. Incluso mastican el hueso. yo lo que logre comer con tranquilidad, eso es lo que me voy a comer del pollo. El pollo estaba buenísimo y eso que no me comí la mejor pieza que para mí. Passeggera Donnarumma Anna, ripeto, Donnarumma, invitata a portarsi all'uscita di parco C17. ¿Entendieron? Mi pieza favorita del pollo es la pechuga, o sea, el muslito. A mí me gusta mucho el muslo. Voy a probar los nuggets, a ver si son iguales. A ver. Son iguales. Eso era siempre lo que yo comía de pequeña. Yo no comía hamburguesa, siempre me pedía nuggets. ¿Tú? Hamburguesa, tienes cara de hamburguesa. Hamburguesa, siempre. Ahora toca la especialidad de la casa. Por lo que vinimos, amigos. Por este pequeño pedacito de gloria. Pero antes, un poquito de jugo porque va a pasar el tarugo. Miren, pero esto es una estafa. ¿Ya? No llenó ni el vaso. ¿Eso es todo? Vamos a ver. Angie, te va a encantar. Vamos a abrir esto para ver el interior, qué es lo que trae realmente. Vamos a ver. Uy, parece una mini pizza. Miren el queso cómo se derrite. Aquí se puede ver el queso y la salsa de pomodoro, que es la salsa de tomate. Es suavecito, es súper suavecito. Es como ver una empanadita, una mini empanada. Vamos a ver si sabe a pizza. Pizza. Es una pizza. Amigos, pizza en McDonald's. Esto es algo sin precedente, esto es algo único. La verdad, no me esperaba que fuese a saber realmente a pizza, porque la masa como que no tiene el aspecto de la masa de pizza, ¿saben? Pero es un pastelito de Venezuela. O sea, exactamente. Empanada, pero con material de pastelito. Pero cuando lo comes todo, o sea, te sabe todo a pizza, todo te sabe a pizza. Esto sí Angie se lo puede comer, así que Angie también les va a dar su opinión. Muy bueno el McDonald's de Italia con su particular mini pizza. A ver. Uy, qué rico. Miren ese queso mozzarella. Pizza, ¿verdad? Y la masa está brutal. Muy rica. Mira, mordí y volvió a su forma así. Súper. Una lástima que solo vengan 3 aquí. Sí. Bueno, compartimos esa mitad. ¿Va? Me parece justo. Bueno, Angie siempre tiene que modificar todo porque la tostadita nos dimos cuenta que tiene jamón. Así que tiene que sacarle el jamón y seguro se va a ir medio queso. A la final como pan, pues. El Pero que bueno. termina siempre comiendo más soy Gabriel. yo. Obviamente esto no tiene nada del otro mundo, pero ¿Qué tal está? es el pan de la hamburguesa, que es como dulcito. ¿Y el queso? Casi no tiene sabor, está perfecto. Esto sí se lo voy a dejar a Angie para que lo pruebe primero y nos diga qué tal. Mire, uy, cuánta Nutella. Por falta de Nutella, No es. Me llené, ¿verdad? Sí, un poquito, pero ya, te limpiaste. ¿Qué tal? Delicioso, ¿verdad? A ver. Tenía tiempo que no comía Nutella, pero muchísimo tiempo. Mientras tanto, nosotros vamos a terminar de comernos esto, limpiarnos e ir a las puertas de embarque para tomar nuestro vuelo hacia Budapest. Curiosidades del aeropuerto, y es que en el duty free, miren, te venden cosas congeladas, para tú llevarte cosas congeladas. Miren, hasta embutidos te venden. Esto es queso mozzarella de búfala. Esto yo no lo había visto en ningún aeropuerto. ¿Qué tal? Aquí el queso de búfala es el que utilizan mayormente para las pizzas. Y miren, te lo venden en el duty free del aeropuerto. ¿Qué tal? Déjenme decirles que el aeropuerto de Nápoles nos está gustando mucho. Miren estos muebles para esperar nuestros vuelos. Miren toda esta área de aquí. Tiene puros sillones así grandes. Está muy cómodo. Ay, qué sabroso. Yo creo que esto ha sido uno de los regresos más cómodos que hemos tenido. Sí, definitivamente yo Sí. creo que el más. Sí, señor. Sí, lo hemos hecho con calma, sin apuros, nos ha salido todo bien el regreso. De verdad esto me sigue extrañando. Tiendas de embutidos, o sea, carnicerías aquí en el aeropuerto, qué locura. Bueno, primeras impresiones, el idioma muy raro. Miren eso, cómo se escribe connection. Mire cómo se escribe salida. Carat.
Quijarak. Bueno amigos, y estamos en las calles. No, mentira, no estamos en las calles. Yo creo que esto es lo más cerca que vamos a estar de Budapest en este momento, porque realmente está muy lejos del aeropuerto y no queremos perder el vuelo porque solo son 5 horas que vamos a estar haciendo escala acá. Va a quedar seguramente por otra oportunidad. Si ustedes quieren que hagamos un video en Budapest, aquí en Hungría, pues deja tu like y tu comentario y en el próximo viaje quizás lo incluyamos. Figyelem, biztonsági közlemény. Megkérjük kedves utasainkat, megszolgálnak Yo no entiendo nada y si hablan a la vez. Están hablando. No, esto es imposible entender. Miren, en las tiendas del aeropuerto venden tabletas de chocolate con esto. ¿Qué tal? Qué locura, miren, valen 2.799 florines húngaros. Bueno, más cosas raras en el aeropuerto de Hungría. No sé lo que son estos. Son como unas... donde venía la crema dental. Pero miren, estos son como pimientos. Esto es como algo de cebolla. Deben de ser como salsas húngaras y te las venden así en esos tubitos. Bueno, y esto también lo vi yo en mi visita a Bélgica. Y son estos paticos que tienen como diferentes tipos. Están como disfrazados. Sí, están disfrazados. También como que son típicos aquí. Valen 1.799 florines húngaros. Aquí está, 6 euros, ok, sí. Fíjense, 6,20 euros. Un vistazo del aeropuerto. Esta es la feria de comida. Esta de acá por acá arriba. Tenemos un Burger King por allá, un KFC, un Costa Café. Abajo están las tiendas que estuvimos viendo hace un momento para que lo conozcan un poquito. Bueno, y cayó la noche y nosotros vamos ya rumbo a nuestro destino final, Porto. Allí que llegó la princesa. Miren el clima que nos recibe Oporto, con neblina. Aquí siempre hay neblina. Amigos, ya llegamos a Oporto, ya estamos agotados, queremos llegar a casita a descansar. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere.